Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Sergi Swing Coach Entrenamiento Aguas Abiertas. En el vídeo de hoy te voy a hablar de las famosas zonas de entrenamiento. ¿Sabes en qué consisten? ¿Sabes cómo organizarlas? Pues no te pierdas el siguiente vídeo, ya que te voy a dar herramientas para poder utilizarlas. Wave after wave after wave, slowly drifting. Para poder mejorar con los entrenamientos es muy importante que sometas a tu organismo a diferentes estímulos de entrenamiento. Estos estímulos de entrenamiento pueden ser diferentes tipos de ejercicios o diferente intensidad a la que haces esos ejercicios. Tu carga de entrenamiento está definida por la relación entre el volumen y la intensidad que utilizas en tus ejercicios. Y las zonas de entrenamiento nos pueden servir como una guía para organizar los diferentes niveles de intensidades a los cuales podemos entrenar. Cada zona de entrenamiento está asociada a la mejora de una capacidad o de una variable fisiológica. Muchos deportistas prefieren hacer mucha intensidad y poco volumen, en cambio hay otros que prefieren hacer mucho volumen a baja intensidad. ¿Cuál de las dos opciones es la mejor? Depende de tus objetivos finales y de lo que quieras desarrollar. A continuación te voy a presentar una propuesta para que tengas mucho más claro todos estos conceptos. Podréis encontrar muchísimas propuestas de zonas de entrenamiento. En esta imagen de la derecha observáis una primera propuesta de Antonio Oca, autor que trabaja estrechamente con el gran Fernando Navarro, y nos proponen pues las conocidas zonas de aeróbico ligero, aeróbico medio, aeróbico intenso. Observar que aquí está dividida en tres subzonas: las zonas de lactato, ácido láctico, y las zonas alácticas, que son las de sprint. Cada una de estas zonas intentan relacionarla con alguna variable, ya sea el umbral láctico entre la zona aeróbico ligero y aeróbico medio, el máximo lactato en estado estable, que sería como un segundo umbral, en la zona de aeróbico medio antes del aeróbico intenso, velocidad crítica, VO2 max, tiempo límite VO2 max y lactato máximo. Toda esta información nos ayuda a organizar bien nuestros entrenamientos y poder ubicar bien ese set de entrenamiento en la zona adecuada y acorde a lo que queremos desarrollar. Pero ¿cómo sabemos que estamos realmente trabajando en la zona? Pues aquí tenemos a nuestro gran amigo Michael Phelps tomándose el pulso en la carótida. Hoy en día existen infinidad de relojes, pulsómetros, dispositivos que nos dan el pulso inmediato. Pero tradicionalmente los nadadores siempre nos hemos tomado el pulso, como podéis observar en la fotografía de Michael Phelps. Así que no hay excusa para saber dónde estamos y cómo estamos entrenando. No hace falta ir con relojes, simplemente con dos dedos tomándose el pulso en la carótida puedes obtener la información que deseas. Esta primera propuesta de Fernando Navarro creo que te puede venir muy bien. Se basa en 5 zonas de entrenamiento, donde la primera zona le llamamos el trabajo aeróbico ligero, relacionado con el umbral aeróbico. La zona 2, trabajo de aeróbico medio, relacionada con el umbral anaeróbico, el segundo umbral. La zona 3, el trabajo de aeróbico intenso, relacionada con la capacidad de máximo oxígeno de VO2 max. La zona 4 es el trabajo anaeróbico láctico, donde evidentemente pues, se pueden trabajar diferentes subzonas. Hay una primera subzona que se llama la TOLA, la tolerancia láctica, y otra zona donde buscas la máxima producción de lactato. Y una zona 5 donde sería el trabajo anaeróbico láctico, que está relacionado con la velocidad. Lo que ocurre es que si solo nos basamos en la zona y su respectiva variable fisiológica, quizás falte información para saber realmente si estoy en esa zona, como pueden ser la frecuencia cardíaca, el lactato acumulado o incluso el ritmo de nado. Son indicaciones que nos ayudarán a monitorizar el entrenamiento y de este modo nos dará información de si estamos en la zona correcta o no. Como os he dicho en la presentación, encontraréis infinidad de propuestas de entrenamiento. Aquí tenemos una propuesta de la British Swimming, donde hace su propia propuesta que consiste también en 5 zonas, y en las siguientes columnas observamos características de cada una de las zonas. La zona 1 la dividen en A1 y A2. Es un aeróbico de baja intensidad y un aeróbico de mantenimiento o desarrollo, el A2.
Fijaros en las tres columnas de la derecha que nos indican variables de intensidad. Con estas variables podemos ubicar nuestros esfuerzos, nuestros entrenamientos, nuestros sets, para saber si estoy haciendo una tarea de aeróbico 1, baja intensidad, o estoy haciendo una de zona 2, de umbral anaeróbico. Podemos guiarnos por la heart rate, por la frecuencia cardíaca, y estos son los latidos bajo el máximo, beats below maximum. A más de 50 latidos debajo de tu máximo significará que estás en la zona de aeróbico de baja intensidad. Zona 1, pero muy fácil. Lactato, menos de 2 de lactato, y percepción del esfuerzo. Estas referencias son en base del 6 al 20, una escala de percepción de esfuerzo que, como conocéis, que 6 es muy suave, es 0 es nada, estoy muy descansado o ha sido muy fácil, y 20 que es algo muy duro. También podéis encontrar esta escala de la RPE de 1 a 10, que es la famosa escala de Borg. Pues fijaros todas las indicaciones que nos da esta tabla para poder ubicar cada una de las zonas. La zona 2 le llaman la zona del umbral anaeróbico. Si os fijáis, el pulso ya es bastante alto. Si tenemos una frecuencia cardíaca máxima de 200, esto significa que tenemos que ir alrededor de 170, 180 para llegar a la zona del umbral anaeróbico. La zona 3 es la zona del sobrecarga aeróbica, es la zona de potencia aeróbica, del consumo máximo de oxígeno. Y fijaros que las frecuencias casi son máximas. A partir de la zona 2, el ácido láctico empieza a tener ya mucho protagonismo. Hay un dato en el cual muchos entrenadores, muchos teóricos de las ciencias del deporte, nos basamos para decir cuál es el umbral anaeróbico, y suele estar alrededor de 4 milimoles. Así que todo lo que sea por debajo de esos 4 milimoles se considera que es una carga aeróbica relativamente fácil. Y cuando estamos por encima de esos 4 milimoles de ácido láctico, se considera como una carga bastante intensa, ya que las pulsaciones, si os fijáis, están muy cerca del máximo. Si nos vamos a la zona 4, la British Swimming también subdivide esta zona en la zona de producción de lactato y la de tolerancia de lactato. Y la zona 5 también le denominan la zona de sprinting, la zona de los fosfágenos. Lo que sucede es que hay muchísimos autores y cada autor hace su propuesta. A mí lo que me interesa es que tengas muy claro cuáles son las 5 zonas y cuáles son las nomenclaturas que utilizan diferentes autores. Un consejo es que tú escojas una que te vaya bien y no mezcles una con la otra, porque si no acabarás mezclando todos los conceptos y no darás con la clave de cada una de ellas. Esta tabla pretende hacer una comparativa entre los diferentes autores más consagrados o más conocidos a nivel internacional. En la izquierda tenemos la propuesta de la British Swimming, como acabamos de comentar anteriormente, con sus descripciones y con sus indicaciones de intensidad mediante la frecuencia cardíaca. Vemos una primera propuesta de Swettenham and Atkinson, donde ellos hacen una primera zona 1, y en esta zona 1 hablan de A1, A2 y A3. Hay muchos entrenadores que hablan de A1, A2 y A3, y todas estas subdivisiones están por debajo de la zona del umbral anaeróbico. En cambio, hay otros entrenadores que utilizan A1 como aeróbico ligero, A2 como aeróbico medio y A3 como aeróbico intenso. Así que no mezclar todas estas nomenclaturas, y tenéis que saber muy bien cuál de ellas estáis siguiendo. La propuesta de Bill Swettenham en la zona 2 es exclusivamente la del anaerobic threshold, el umbral anaeróbico. La zona 3, el consumo de oxígeno. La zona 4, lactato. Zona 5, de sprint. Maglisco, otra propuesta, Energy 1, Energy 2, Energy 3. Y la última propuesta de Jan Olbrecht, él nos indica que en la zona 1 y zona 2 utiliza la nomenclatura de aerobic capacity. En la zona 3 utiliza aerobic power. En la zona 4
subdivide también anaerobic capacity y anaerobic power, todo en la zona 4, y en la zona 5 es la zona de sprint. En esta propuesta simplificada por Chaverri observamos las diferentes zonas de entrenamiento, desde aeróbico ligero hasta la velocidad, relacionándolas con su concentración de lactato, y a la derecha tenemos las variables fisiológicas predominantes. Por lo tanto, si hablamos de aeróbico ligero, estaremos como mucho a 2 milimoles de lactato y trabajaremos el umbral aeróbico. En aeróbico medio, a 2, estaremos trabajando entre 3 y 4 milimoles de lactato, justo por debajo o en el umbral anaeróbico. En el aeróbico intenso, o también a 3, estaremos ya por encima de este umbral anaeróbico, por lo tanto la concentración de lactato será de 6-8. También es una zona que se conoce como zona mixta de trabajo aeróbico e anaeróbico, donde la variable fisiológica principal que queremos desarrollar es el consumo máximo de oxígeno. Luego tenemos la tolerancia del lactato, que es anaeróbico 1, y luego tenemos la máxima producción de lactato, que es el anaeróbico 2. En tolerancia de lactato no estamos llegando a máxima producción de lactato, son unas concentraciones considerables, entre 10, 12, y hay que aguantarla, pues, esta concentración bastante rato. En cambio, cuando ya nos vamos a picos de intensidad, a picos de máxima producción de lactato, son esfuerzos mucho más cortos, pero evidentemente mucho más intensos y mucho más cerca del 100% de la velocidad máxima de tu distancia. Como podéis observar, dentro de cada zona tenéis hasta 3 indicaciones. Una indicación relacionada con el tanto por ciento del VO2 max, otra indicación que son la frecuencia cardíaca, los latidos por debajo del máximo que tienes que ir para estar en esa zona, y luego hay la indicación de la velocidad, que esta velocidad puede ser calculada por un test o incluso por una marca, por ejemplo la marca de 200 libres, la divides entre 2 y ese resultante le puedes sumar entre 10 y 20 segundos y sería tu zona de este aeróbico ligero. Ya sabemos algo más sobre las zonas de entrenamiento. Ahora lo que debes hacer es escoger una de las propuestas y aplicarla a tu programa de entrenamiento. Si te ha gustado este tipo de contenido, por favor, házmelo saber en los comentarios. Dale al like, suscríbete al canal y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Wave after wave, wave after wave.